Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En la tarde de hoy continuamos con nuestras ponencias de el primer simposio de farmacología clínica y toxicología. En este momento comenzamos con la doctora Ana María Aguirre Díaz, que es docente de la Universidad de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, es médico general de la Universidad de Cartagena y es magíster en toxicología de la Universidad de Cartagena. Adelante, profe. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿ya se lograron proyectar la presentación? Sí, profe. Bueno, buenas tardes a todos. A los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Ana Aguirre. Ya María Laura les estuvo comentando pues, previamente a qué me dedico. El día de hoy la idea es tratar farmacología cardiovascular en el servicio de urgencia. Es un tema, la verdad, bastante amplio, pero traté de seleccionar temas que considero que son de mucha importancia para el personal de la salud en el servicio de urgencia que puedan manejarlo. Bueno, acá recordando un poco de la parte en cuanto a anatomía y funciones cardiovasculares, recordemos de que en cuanto a la parte del corazón se va a encargar principalmente del transporte de oxígeno, nutrientes, los productos de desecho, transporte de hormonas, en cuanto a los órganos diana, en cuanto al sistema cardiovascular, el transporte de células inmunitarias y la regulación de la temperatura por parte en el organismo. En el servicio de urgencia son muchas las patologías que vamos a encontrar a nivel cardiovascular, pero quise traer estas dos a colación, que de hecho son dos temas bastante amplios, traté de resumirlos con cosas bastante puntuales, que son muchas de las causas de consulta en el servicio de urgencias y que requieren de una actuación de una forma rápida, certera y muy oportuna. Entre estas, las patologías del servicio de urgencias que quise traerles el día de hoy son las arritmias cardíacas y el infarto agudo del miocardio. Antes de poder empezar a hablar respecto a cada uno de los fármacos, es importante que recordemos ciertas cosas puntuales para poder diagnosticar bien a ese paciente y de esa forma poder seleccionar cuál es el mejor manejo para poder brindarle a nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la parte de las arritmias cardíacas, es importante siempre identificar ese paciente que está presentando una arritmia, en realidad si tiene signos de inestabilidad hemodinámica que requiera o no una intervención mucho más fuerte de la que yo pueda darle aparte de un monitoreo. Como yo sé que ese paciente tiene unos signos de inestabilidad, es un paciente que tiene una disminución del estado de conciencia, es aquel paciente que me llega hipotenso al servicio de urgencia, con un dolor torácico, un cortejo vegetativo que sería presentación de náuseas, mareo, criodiaforesis, etcétera. Entonces, primero, no solamente es ver que el paciente me llegó con una taquicardia, sino que esa taquicardia que me está presentando va asociada a signos de inestabilidad hemodinámica. Ya teniendo en cuenta de que ese paciente está inestable, debo tener en cuenta que existen muchas causas o existen diversas formas de presentaciones de arritmias y en términos generales se puede decir que la arritmia vendría siendo cualquier alteración en el ritmo cardíaco. Y estas las podríamos clasificar dependiendo según su origen, según la frecuencia cardíaca y según la forma de presentación. Esta va a ser porque no se va a generar de una forma adecuada el impulso eléctrico. El impulso eléctrico también se puede estar originando en sitios erróneos y además de eso también puede haber una alteración en cuanto a los caminos de la conducción eléctrica que estén alterados. Entonces, según el origen, vamos a encontrar que vamos a dividir las arritmias cardíacas en supraventriculares y ventriculares, según la frecuencia cardíaca en taquicardias y en bradicardias, y según su forma de presentación las podemos encontrar crónicas, que es una arritmia que ya es persistente, es continua, o paroxística, que es aquella que la vamos a tener presente solamente por episodios. Bueno, antes de hablar de la parte farmacológica, vamos a recordar cómo diferenciar cada una de ellas. Entre estas, las más comunes que vamos a encontrar en el servicio de urgencia, empecemos con las bradiarritmias y los bloqueos auriculoventriculares. En la bradiarritmia encontraríamos estos aspectos: bradicardia sinusal, bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado, MOVIX 1, de segundo grado MOVIX 2 y bloqueo completo o de tercer grado. Entre los aspectos generales para diferenciar cada una de estas bradiarritmias, encontramos que la bradicardia sinusal
vamos a encontrar que son pacientes que van a manejar frecuencias cardíacas menores de 60 latidos por minuto. Importante, como lo podemos observar en este trazado, vemos que es un ritmo que es regular. Las ondas P, vean que todas las ondas P las encontramos siempre positivas en D2, D3 y ABF, y negativa en ABR. Tenemos que, como es una arritmia supraventricular, tenemos un QRS que va a ser angosto, y tenemos que la relación del P con QRS es menor de 3 milímetros, de 3 a 5 milímetros. Importante, características de ella, el impulso procede de nodo sinusal, solamente que, en resumidas cuentas, encontramos que esta bradiarritmia es una arritmia que va a ser regular, pero simplemente un latido más lento, frecuencias cardíacas menores de 60. Encontramos los pacientes que nos ingresan al servicio de urgencia ya con bloqueos como tal. Empecemos con el bloqueo grado 1. La frecuencia cardíaca es importante, de que muchas veces nos puede llegar un paciente con bloqueo que no necesariamente tenga una frecuencia cardíaca menor de 60 y aún así sí presenta un bloqueo grado 1, pero esto va a depender de la frecuencia basal, la frecuencia cardíaca basal que maneje este paciente. El ritmo también depende del ritmo basal. En cuanto a la parte de la onda P, es importante que sepamos de que siempre va a estar positiva en D2, D3 y ABF y negativa en ABR. QRS estrecho, pero bueno, hasta aquí vemos y vemos que es igual que una bradicardia sinusal. ¿Cómo lo diferenciamos? Ya aquí encontramos un aspecto fundamental para decir que un paciente tiene un bloqueo grado 1, que es un PR mayor de 5 milímetros. Importante, todas las P conducen. Entonces, bradicardia sinusal, todas estas características, pero lo que lo diferencia es que el bloqueo sí va a tener un aumento en la distancia del PR, que va a ser mayor de 5 milímetros. El grado 2 MOVIS 1, vamos a encontrar frecuencias cardíacas con tendencia a la bradicardia. Así como lo podemos observar aquí en la imagen, encontramos de que es un ritmo que es irregular. Las ondas P van a estar siempre positivas en las mismas derivaciones de 2, D3 y ABF y negativas en ABR. Y el QRS va a ser estrecho. Hasta aquí es lo mismo que fuera como el grado 1. ¿Cómo lo diferenciamos? Vamos a observar de que el segmento PR va a ir prolongándose progresivamente, y de repente llega un momento en que la onda P no nos conduce. Y otra vez nuevamente inicia ese ciclo, un segmento PR que se va ensanchando, hasta que no conduce. Tenemos el grado 2 MOVIS 2, bradicardia, la frecuencia cardíaca, es un ritmo que es posiblemente que se lo encontramos regular. Va a ser la onda P positiva siempre en D2, D3 ABF, negativa en ABR. Estrecho, QRS va a ser estrecho. Aquí el punto a diferenciarlo. ¿Cómo lo diferenciamos de un grado 1 o de un grado 2 MOVIS 1? En este caso el PR va a estar amplio, mayor de 5 milímetros, pero vamos a encontrar de que este PR es igual en todos los complejos que va a estar conduciendo. Pero va a llegar un momento en que va a estar prolongado, pero de repente deja de conducir. Entonces, una P no conduce y el resto sí conducen, pero con un PR ancho. Y el grado 3, cada quien por su lado. Encontramos de que está el paciente con bradicardias, frecuencias cardíacas bastante bajas, encontramos frecuencias hasta de 30 latidos por minuto, y encontramos de que las ondas P, ellas van cada una por su ciclo, ondas P, ondas P, ondas P, pero los QRS también llevan su ritmo, pero entre ellos mismos. Tienen un desorden entre ondas P y QRS. Y en cuanto a las taquicardias, lo que vamos a encontrar en presentaciones de consultas al servicio de urgencia respecto a taquicardias, encontramos aquellas que las podemos clasificar de QRS estrecho o de QRS ancho. En la de QRS estrecho encontramos taquicardia sinusal, supraventricular, fibrilación auricular y flúter auricular. Y en la de QRS ancho, taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Nuevamente, características puntuales de cada una de ellas, encontramos que en la taquicardia sinusal encontramos una frecuencia cardíaca que está aumentada, una frecuencia que puede estar entre 100 a 160 latidos por minuto, que es un ritmo regular. Muchas veces es simplemente a causa de procesos fisiológicos, que la persona está haciendo ejercicio, que esté pasando por un estrés, etc. Encontramos que las ondas P siempre van a ser positivas. Vean las ondas P positivas, tenemos todas las ondas P positivas en D2, D3 y ABF y negativas en ABR. Estamos hablando de supraventriculares, entonces quiere decir que encontramos los QRS angostos, y además encontramos de que existe una relación en cuanto al PR, que es menor de 3 milímetros. Ven que encontramos que la distancia PR siempre va a ser menor de 3 milímetros. Todas las P conducen y todos los QRS van acompañados de su onda P. En resumidas cuentas, tenemos un ritmo que al verlo en el electro vamos a encontrar que por su trazado todo es normal.
pero va a estar una frecuencia cardíaca aumentada. Todas las P van a estar conduciendo, siempre va a haber precedida un QRS, una onda P, van a encontrarse positivas en las derivaciones que deben estar positivas, que son 2 dedos de 3 y ABF, y negativa en ABR, pero lo que la va a caracterizar es eso, una frecuencia cardíaca que va a estar entre 100 y 160 latidos por minuto. Las otras taquicardias que podemos encontrar como motivo de consulta son la supraventricular, que sería la nodal. En este caso vamos a encontrar que el paciente nos va a hacer frecuencias ya mucho más altas, frecuencias de 150 hasta 250, que el ritmo puede estar regular, que todas las ondas P preceden a un QRS. Vean que observamos en los trazados que después de cada onda P tenemos un QRS, tenemos nuestra onda P con QRS, onda P con QRS. En todos los trazados que tenemos, observamos de que la onda P siempre precede con su QRS. Pero muchas veces se encuentra tapada o abolida por la frecuencia tan rápida que se está manejando. Por ejemplo, aquí en este trazado parece que no existiera la onda P, pero se encuentra solamente que como son frecuencias cardíacas tan rápidas que está manejando el paciente, el complejo QRS, por decirlo así, se lo come. Entonces queda un poco tapada por el mismo QRS. Observamos de que el QRS va a ser angosto porque son supraventriculares. Y la relación del PR, para poder calcular un PR aquí es bastante difícil porque como muchas veces no alcanzamos a apreciar bien del todo la onda B, es difícil que podamos medir el PR por la frecuencia tan rápida que tiene ese paciente. La fibrilación auricular, frecuencias cardíacas mayores de 100, vamos a encontrarte que es un ritmo irregular. En realidad, onda P como tal no existe. Existen estos que los llamamos como onda F, que son estas que pueden observar acá. Por esa actividad caótica, como hay múltiples focos funcionando a la vez, no se logra ver una onda P como tal y se ve esta actividad caótica que vemos aquí, que lo conocemos como onda F. Como es supraventricular, vemos que el QRS es angosto y no existe una relación PR porque como no tenemos una onda P como tal, no hay un PR que podamos medir, entonces no existe una relación de la onda P con el, segmento, con el complejo QRS. Por otro lado tenemos el flúter, que vendrían siendo frecuencias cardíacas fuera de meta, de 250 hasta 350. Vamos a observar de que es un ritmo que es regular, la onda P tampoco existe, acá tenemos una F, que son las F mayúsculas, en forma de sierrita, en forma de diente, como las que podemos observar acá, vean cómo se ve en forma de sierra, y observamos de que como son supraventriculares, los complejos QRS son angostos, son estrechos. Vamos a encontrar de que muchas veces se confunden para la diferenciación en cuanto de una fibrilación y un flúter. Observemos aquí en este ejemplo, en este trazado, como aquí observamos en forma de sierrita, que son las F mayúsculas, que sería el característico trazado de un flúter, mientras que en la fibrilación, vean este ritmo caótico, que no se alcanza a ver bien ahí ninguna onda P, vendría siendo la parte de la fibrilación auricular. Y tenemos los ritmos ventriculares, entre ellos la taquicardia ventricular, que puede ser monomórfica o polimórfica, y encontramos que son frecuencias cardíacas que también van a estar elevadas, frecuencias cardíacas de aproximadamente a 100, 250 latidos por minuto. Vamos a observar que son regulares, se observa ese patrón como en forma de montaña, vean cómo observamos acá en el electro las características montañas de la taquicardia ventricular. Como estamos hablando de una arritmia ventricular, observamos de que el QRS es ancho, es mayor de 3 milímetros, vean todas estas lomitas que serían los QRS todos amplios, pero también podemos encontrar aquellas que son polimórficas. Vean que acá en este trazado todas son iguales. El paciente también puede llevar con estas características que son las taquicardias ventriculares polimórficas y cuando tiene ese patrón en espiral es la que conocemos como una torsada de Points. Y tenemos la fibrilación ventricular. La frecuencia cardíaca es difícil de medirla en muchas ocasiones porque no hay como tal un orden, es un ritmo bastante caótico. Vean como que no se observan bien ninguna de las ondas. No existe obviamente una relación entre el P y el QR porque pues no podemos observar ahí ninguna onda P por ese ritmo tan irregular que está presentando ese paciente. Entonces, ya teniendo un pequeño recorderis de cada uno de estos ritmos de taquicardia y de bradicardia, vamos a conocer entonces esos fármacos que podemos emplear en el servicio de urgencia para poder manejar a este paciente que se encuentra presentando dicha arritmia, ya sea supraventricular o ventricular. Entonces, recordando en cuanto a la clasificación de los antiarrítmicos,
vemos de que tenemos una clasificación en la que consiste, según su mecanismo de acción, los bloqueadores de los canales de sodio, que son los clase 1, los clase 2, que son los beta-adrenérgicos, los clase 3, que son bloqueadores, bloqueadores de los canales beta, los clase 3, que son bloqueadores de los canales de potasio, y los clase 4, que son los calcio antagonistas. Esto, a su vez, se van a dividir cada uno de ellos, en el caso de los clase 1, en 1A, 1B y 1C, dependiendo de su acción, si es intermedia 1A, si es rápida 1B, y si es lenta 1C. Y aquí tenemos el listado de cada uno de los fármacos que pertenece a dicho grupo. A los de clase 1A, por lo menos tenemos la procainamida, un ejemplo de ella, al 1B la lidocaína, a la 1C propafenona, los bloqueadores beta, propanolol, metoprolol, atenolol, timolol, los bloqueadores de los canales de potasio como la miodarona y los de calcio como el verapamilo. Ahora les voy a mostrar de todos estos cuáles son los que deben familiarizarse mucho más en el servicio de urgencia y a qué tipo de arritmia ustedes van a emplear cada uno de ellos. Acá, nuevamente, cada uno de los fármacos con las características específicas de cada uno de ellos, los de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y esta otra agrupación que en muchas literaturas conocen como clase 5, donde se encontrarían los fármacos como la atropina, la digoxina, en el caso para el manejo de los pacientes con bradicardia, en el caso de la atropina. Bueno, habiendo ya mencionado cada una de las arritmias, podríamos encontrar entonces qué tratamiento es el indicado para poder seguir a cada una de ellas. Primero, empezando con aquellas bradiarritmias, en este cuadro se va a ver de forma resumida cuál es el manejo específico, tanto las bradiarritmias como para las taquiarritmias. Vamos a encontrar que en las bradiarritmias, lo que les comenté, primordial es primero observar si el paciente presenta algún signo de inestabilidad hemodinámica, porque yo puedo tener un paciente con un bloqueo de primer grado, pero el paciente está completamente asintomático, no presenta hipotensión, no está actiodiaforético, no presenta náuseas, no presenta signos de choque. Es un paciente que simplemente voy a monitorizar, observar y pedirle sus estudios complementarios. Pero en caso tal de que ese paciente yo lo encuentre ya con síntomas de inestabilidad hemodinámica, la farmacología a tratar, en primer lugar, observamos que tenemos el uso de atropina. En caso tal, hablando del bloqueo grado 2, MOVID 2 y grado 3, indicación de implantación de marcapaso, como lamentablemente muchas veces por procesos ya sean administrativos o de disponibilidad, en algunos casos no es posible llevar de carácter urgente al paciente para implantarle el marcapaso definitivo. También tenemos la posibilidad de colocarle transitoriamente marcapasos transvenosos al paciente, mientras que ya se le logra cuadrar la cita o se le logra diferir para la implantación de su marcapaso definitivo. En caso tal de que tenemos a ese paciente con un bloqueo grado 2, MOVID 1 o grado 2, MOVID 2, que pues ya lo tenemos en el caso tal ya con su marcapaso transvenoso, pero aún así el paciente está inestable o no tenía yo la disponibilidad de un marcapaso transvenoso en el servicio de urgencia, podemos acudir, por ejemplo, al uso de infusiones continuas de dopamina, infusiones de 10 microgramos por kilo minuto para poder mantener frecuencias cardíacas, mientras que logramos ya definir la conducta a seguir con su marcapaso de ese paciente. Entonces, bradiarritmias, incluyendo los bloqueos, grado 1, grado 2 y grado 3, medicamentos a utilizar, tenemos nuestra atropina, infusiones principalmente también, bueno, infusiones de adrenalina, más usadas también de dopamina, y como tratamiento definitivo, la implantación de su marcapaso, si es un bloqueo completo. Si estamos hablando ya no de bradiarritmias, sino de taquiarritmias, hay que determinar si esa taquiarritmia es de complejo ancho o es de complejo angosto, si es sin pulso o si es con pulso, porque ya con estas se van a manejar diferentes. Entonces, en el caso del de QRS estrecho, hay que ver si es regular o si es regular. Si estamos haciendo referencia a una regular como las taquicardias supraventriculares, paroxísticas o como el flúter, o si estamos hablando de una irregular como la fibrilación auricular. Entonces, en caso tal de las de las arritmias con QRS estrecho regular, vamos a estar empleando en primer lugar maniobras vagales. En segundo lugar, vamos a emplear la adenosina.
beta bloqueantes y o calcio antagonistas. Para el manejo de QRS estrecho, en el caso de las irregulares como la FA, principalmente beta bloqueadores, también o calcio antagonistas. Si estamos hablando ya de arritmias de complejo ancho, como lo son la taquicardia ventricular con pulso regular, uno de los medicamentos más empleados vendría siendo la amiodarona. Y si estamos hablando de un QRS ancho irregular, como lo es la torsada de Points, son pacientes que se encuentran ya con ritmos de paro y encontramos de que sería ya el protocolo de reanimación cardiopulmonar, que ahora más adelante se lo voy a recordar. Sin pulso tendríamos la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación auricular en cuanto a la parte de las arritmias. Aquí la dosis de cada uno de los fármacos previamente mencionados y aspectos puntuales de cada uno de ellos. Habíamos mencionado el uso de la adenosina. Cuando vayan a pasar en el servicio de urgencia a este fármaco, es importante que tengan ciertos aspectos a seguir y que le digan cierta información al paciente. Uno, en cuanto a la parte de la dosis, con la adenosina vamos a emplear una dosis de 6 miligramos hasta dosis repetidas de 12 miligramos en los pacientes adultos y en los niños de 0.05 a 0.25 miligramos por kilo. ¿Qué pasa? Este medicamento tiene una vida media que es muy corta. Cuando se va a dar la orden de administrar adenosina por su vena periférica, que sea una buena vena periférica, tratar de canalizarla, que sea una vena que esté bastante permeable, no esas venas pues que son muy frágiles ni nada de esto, porque pues el medicamento es bastante delicado para poder administrarlo. En primer lugar, la parte de la vida media que es muy corta, tienen que pasarlo de forma rápida y tener a la mano 10 cc de solución salina para barrer enseguida el medicamento y mantener el brazo elevado. Cuando le vayan a pasar el medicamento al paciente de una forma un poco suave, le dicen al paciente que al momento en que se lo vayan a administrar va a tener ciertos efectos un poco no deseados, como disnea, dolor torácico, náusea, que va a presentar posiblemente ruboración, algo de malestar general, pero deben explicarle al paciente que todo este tipo de signos o síntomas que puede presentar son secundarios al medicamento, más no es que está haciendo una reacción alérgica a él ni nada de eso, sino que son efectos pues que tiene el mismo medicamento a la administración. Entonces hay que explicarle bien al paciente que va a sentir eso durante la administración de este fármaco. Importante ustedes ir controlando siempre su frecuencia cardíaca, tener monitorizado al paciente para ver cómo va su ritmo y cualquier tipo de modificación que deban realizar al medicamento, cualquier dosis adicional, poder estar acorde a ese monitoreo que le están haciendo. En cuanto a la parte de la miodarona, ya hablamos a qué tipo de grupo farmacológico pertenece, a los antiarrítmicos clase 3. Encontramos que las ampollas vienen de 150 miligramos. Al momento de ustedes hacer las preparaciones, van a ser bolos de impregnación, ya sea de 150 hasta 300 miligramos, y posteriormente el paciente, ustedes lo dejan con unas infusiones continuas de 60 miligramos las primeras 18, las primeras 6 horas y posteriormente 30 miligramos en las siguientes 18 horas. O pueden hacer dosis de mantenimiento de 15 miligramos kilo IV en infusión continua. Importante que ustedes estén constantemente viendo monitorizado el paciente porque el paciente se les puede hipotensar, se les puede bradicardizar, entonces es necesario que ustedes estén titulando esta dosis secundario a cómo ven ustedes la evolución de ese paciente. Con la digoxina, aspectos importantes, su dosis inicial puede ser de 0,25, van a poder pasarle ustedes aproximadamente entre 1 a 2 minutos y está contraindicado en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y tiene efectos adversos tales como cefalea. Esta es muy importante, de hecho, cuando la utilizamos en los pacientes con síndrome coronario como método para poder disminuir ese dolor torácico que está presentando, el paciente puede que le refiera que de los efectos adversos más comunes que presentan es la presentación de la cefalea. Entonces, pendiente no solamente que no se les esté hipotensando el paciente, sino también si les comenta que presenta también pues, cefaleas. Esto en cuanto a la parte del uso de nitratos en general. Con la lidocaína, que también es un antiarrítmico, ya mencionamos de qué clase corresponde, las ampollas de 200 y 500, dosis inicial entre 1 a 1.5 miligramos por kilo, administrándose en bolos, y vamos a encontrar que también la manejan ustedes en dosis de mantenimiento de 2 a 4 miligramos kilo minuto. Con la procainamida, que es de clase 1A, dosis inicial de 15 miligramos por kilo,
pueden administrarla también en bolos, aproximadamente 100 miligramos hasta en 5 minutos, y van a ver la evolución que tiene el paciente para determinar si pueden hacer dosis repetidas, chequeando constantemente aproximadamente de cada 10 minutos. Y la propafenona, que sería un antiarrítmico clase 1C, vamos a encontrar la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Para la forma de preparación pueden diluir dos ampollas en 100 cc de solución salina o solución glucosada al 5% y la van a pasar aproximadamente en 10 minutos. Propanolol y verapamilo con dosis de propanolol de 1 miligramo inyectado durante 1 minuto y repetir en intervalos de hasta de 2 minutos. Y con el verapamilo, dosis de 0.075 miligramos por kilo, diluido en 10 cc de destrozal 5 o de solución salina al 0.9%. Está contraindicado si el paciente, obviamente todos estos fármacos, si el paciente está hipotenso, está contraindicado aparte de que están con hipotensión o que están choqueados. El sulfato de magnesio indicado en la trozada de Points. La dosis la encontramos de 1.5 a 2 gramos IV diluidos en solución destrozada al 5 o en solución salina al 0.9%. Y el diltiazem, siendo un calcio antagonista con dosis de 0.25 miligramos por kilo. La atropina, a todo ese paciente que nos está haciendo bradicardias, encontramos de que las dosis que vamos a poder estar manejando son dosis de 0.5 miligramos en bolo, aunque en realidad siempre en casos de emergencia empleamos una ampolla completa y está contraindicado en caso tal de que el paciente presente algún tipo de alergia al medicamento, glaucoma de ángulo estrecho, obviamente si el paciente está taquicárdico no hay necesidad de suministrar la atropina, entonces en ese caso tal el paciente tampoco le administramos atropina. Con el isoproterenol encontramos que las dosis son 2 ampollas diluidas en 100 de destrozal 5, no usar si ustedes notan cambios en la contextura de la preparación, y está contraindicado en síndrome coronario agudo o que el paciente esté muy hipotenso. De todos esos ritmos que teníamos hay que tener en cuenta estos 4 ritmos en específicos, que son los ritmos de paro. A todos estos ritmos de paro, el protocolo a seguir siempre es la reanimación cardiopulmonar, pero de estos 4 ritmos siempre tengan en claro y recuerden cuáles son los defibrilables y cuáles son los no defibrilables. Y encontramos que en los ritmos defibrilables está la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, ya previamente mencionados, y los no defibrilables, la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Otra de las patologías que también hay que tener en cuenta en el servicio de urgencia que van a consultar constantemente es el paciente con un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué es importante hablar de ella y por qué es importante saber cómo actuar ante este tipo de patologías? Encontramos de que en cuanto a la epidemiología es responsable hasta un 30% de las muertes a nivel mundial, y en Colombia también tenemos tasas bastante elevadas, hasta de 244.2 muertes por cada 100.000 habitantes, y es una de las principales causas también de mortalidad en personas mayores de 45 años. Entonces, teniendo esas tasas tan elevadas, esos niveles de consulta tan elevados, es una patología que por obvias razones es importante tener en cuenta y saber cómo manejarla. En cuanto a la parte de la cardiopatía isquémica, tenemos el paciente que nos va a llegar a la consulta o a la urgencia con el dolor torácico opresivo, pero ese dolor torácico es importante descartar si es una angina estable crónica o un síndrome coronario agudo, y en caso tal de ser un síndrome coronario agudo, si es con elevación del ST o si es sin elevación del ST. Si es sin elevación del ST, descartar si es como tal un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o estamos ante el contexto de una angina inestable. Y importantísimo a este siempre tenerlo en cuenta y actuar de forma rápida cuando tenemos un síndrome coronario agudo, que se trata de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Aquí recordando nuevamente la parte de patología de cómo se da, cómo llega hasta el punto de generarse una angina o un infarto de miocardio hasta generar la muerte súbita. Vemos cómo se va formando primero la estría grasa, posteriormente la placa fibrosa, posteriormente va aumentando el tamaño de esa placa, tapando la luz del vaso. Hasta aquí, hasta este punto, el paciente puede presentar una angina estable, que posiblemente está asintomático al momento, no está con dolor torácico, no tiene dificultad respiratoria ni nada de este tipo de aspectos, pero cuando ya es una oclusión bastante severa o completa, es cuando ya presentamos toda la sintomatología del paciente, que llega con su angina inestable, ya presentando el infarto agudo del miocardio, ya sea con o sin elevación del ST. El dolor torácico siempre va a ser
uno de los motivos de consulta principal en en esta patología. Pero de ahí recortemos nuevamente la mnemotecnia Alicia para ver cómo es ese dolor que presenta ese paciente. Importante que en cuanto a la parte de la angina, la presentación de este dolor puede que desaparezca posteriormente a los minutos, mientras que cuando es un síndrome coronario y más, ya sea sin elevación o con la elevación del ST, este dolor usualmente es un dolor continuo que posterior a los 20 minutos el paciente le sigue refiriendo que persiste con el dolor. ¿Qué características tiene ese dolor? En cuanto a la aparición, es la aparición brusca, localización, retroesternal, cara anterior del tórax, irradiado puede estar a mandíbula, irradiado a miembro superior izquierdo. En cuanto a la parte de la irradiación, espalda, cuello, mandíbula, hombro y miembros superiores. ¿Qué cosas lo pueden acompañar concomitantes? Puede estar asociado a náuseas, diaporesis, mareo. En cuanto a la parte de la intensidad, es un dolor progresivo, gradualmente. En cuanto a la angina, pues de desaparición hasta aproximadamente los 20 minutos. Y en cuanto al síndrome coronario agudo, un dolor prolongado. ¿Y qué cosas me lo pueden generar agravantes, de agravante o atenuantes? Puede complicarse o puede aumentar ese dolor posterior al ejercicio, al estrés, al frío o al uso de ciertos medicamentos. Importante, antes de empezar a hablar del manejo del síndrome coronario, no todo dolor en el pecho es un síndrome coronario agudo, pero también les quise traer esta mnemotecnia para que ustedes siempre piensen qué patologías hay que recordar que son una amenaza grave que pueden acompañarse de un dolor torácico. Entonces la mnemotecnia es tórax, que aquellas patologías por dolor torácico que debo yo estar pendiente y descartar en primer lugar son T de tromboembolia pulmonar, O de oclusión coronaria, R de rotura esofágica, A de aneurisma disecante de la aorta y X de neumotórax, atención. Y encontramos que las causas de dolor torácico que no están relacionadas a un síndrome coronario agudo, tenemos aquellas que son cardiovasculares y no cardiovasculares, cardiovasculares como una pericarditis, una crisis hipertensiva grave, miocardiopatías, síndrome aórtico agudo, una embolia pulmonar, no cardiovasculares como espasmos esofágicos, úlceras pépticas que se pueden irradiar dolores a nivel de tórax, neumonía, bronquitis, personas con crisis asmáticas, traumas torácicos, costocondritis, etcétera, o un herpes. Este tipo de patologías me pueden dar un dolor a nivel de tórax y no tiene que ser por obligación siempre un síndrome coronario. Y aquí era pues un resumen también de todas las características, teniendo en cuenta nuevamente Alicia, en cuanto a la localización, irradiación, entre los aspectos semiológicos del dolor, ¿cómo diferencio yo si hay otros dolores que también son torácicos, cuando yo sé que puede ser un dolor que es secundario a un síndrome coronario, o cuando puede ser un dolor que es neurogénico, osteomuscular, o un dolor por alteraciones en esófago, o un dolor psicógeno, etcétera? Por la localización más frecuente a nivel coronario, siempre va a ser retroesternal, y aquí vemos diferentes características. Por ejemplo, osteomuscular probablemente se puede localizar también a nivel costal o retroesternal. Vemos que el pulmonar también puede estar asociado no solamente a nivel retroesternal, sino a nivel intercostal, a nivel de la región mamaria. Por la irradiación, el coronario es característico que sea siempre miembro superior izquierdo, a mandíbula, a región interescapular. Pero podemos observar que, por ejemplo, si es uno esofágico, en cuanto a la parte de la irradiación, puede que también sea similar al patrón coronario. El pulmonar más también en cuellos y en hombros, y etcétera. Aquí diferentes tipos de características según cada uno de los dolores, ya sea coronario, ya sea neurogénico, osteomuscular, etcétera. También varían dependiendo de la intensidad. También hay cambios entre cada uno de ellos según su duración, según los factores desencadenantes y según su exploración física también tienen pues aspectos diferentes. Por ejemplo, entre los factores desencadenantes, en el coronario, el paciente, cualquier factor que me genere un aumento en el consumo miocárdico de oxígeno. En ese caso, por ejemplo, un paciente que está haciendo ejercicio constantemente, eso me puede desencadenar el dolor en ese momento. Mientras que uno neurogénico, hasta en reposo le puede dar el dolor a la persona o puede presentarse al generar cierto tipo de movimientos, cierto tipo de tracciones por radiculopatías, etcétera.
Bueno, y en cuanto a la semiología, no solamente se presenta con este dolor torácico, sino que también tiene otros signos o síntomas asociados, como diaforesis, palidez, arritmias, taquicardia, taquipnea, bradipnea. Puede también presentarse dolor a nivel de epigastrio cuando son atípicos. También puede presentarse alteración en el nivel de estado de la conciencia si ya el paciente está con signos de inestabilidad, eh, así sucesivamente. Bueno, en cuanto a la parte del electro, son las alteraciones que vamos a encontrar principalmente en la isquemia, inversión de la onda T, cuando ya hay lesión como tal, con descenso o elevación del segmento ST, y cuando tenemos la necrosis ya marcada, encontramos ondas Q, y aquí cada uno de ellos de las lesiones previamente mencionadas. Con una necrosis, vean también un QRS bastante amplio, ondas encontramos en cuanto a la parte del segmento ST, que puede estar con depresión, que puede estar con elevación del segmento ST. Esto era para traerles un recuerdo en cuanto a la parte de la irrigación coronaria, que la coronaria izquierda encontraríamos lo que es la descendente anterior y la circunfleja, y que de la coronaria derecha la marginal aguda y la descendente posterior. Importante esto porque cuando ustedes tengan el electro, para poder identificar a qué nivel se encuentra la lesión, simplemente vemos las derivaciones y con ello sabemos dónde se encuentra la lesión y cuál es el vaso que se encuentra afectado como tal. Entonces, ustedes teniendo su electro, vamos a encontrar que si observamos cambios electrocardiográficos a nivel de la derivación de 1 y ABL, el daño cardíaco se va a encontrar a nivel de la cara lateral alta y el vaso alterado vendría siendo la circunfleja. Para poder decir que tiene un infarto de miocardio de cara inferior, el paciente presenta a nivel electrocardiográfico cambios electrocardiográficos en D2, D3 y ABF. Y vamos a encontrar que la arteria lesionada es la coronaria derecha. A nivel septal, a nivel de B1 y B2, va a encontrarse la descendente anterior proximal afectada. Para la cara anterior encontramos que hay cambios electrocardiográficos en B3 y B4. Y para la lateral baja encontramos que los cambios se encuentran a nivel de B5 y B6. Y las arterias alteradas, descendente anterior y la coronaria derecha. Esto pues para traerles nuevamente a colación cómo sería identificar el daño observado. Pero porque es importante ustedes darle un tratamiento rápido y oportuno a esa persona cuando ustedes les llega servicio de urgencia en lo que uno llama en tiempo de oro. Porque aquí tiempo es corazón salvado. Y al momento de ustedes todavía tener la posibilidad de generar una reversión del daño que está generando, es beneficio para el paciente. Por lo tanto, es priorizar la atención del paciente, más si nos llega a poco tiempo de empezar el desarrollo de la sintomatología. Con la angina estable, lo que se mencionó previamente, de que tendría una duración menor a los 20 minutos, y podemos encontrar de que a nivel electrocardiográfico el paciente puede que no tenga ningún cambio electrocardiográfico. Pero para yo decir de que ya el paciente tiene como tal un síndrome coronario, un infarto agudo del miocardio, por obligación me debe tener el paciente enzimas cardíacas positivas, aumento o disminución de los biomarcadores cardíacos, en este caso vendría siendo la troponina, con al menos un valor mayor al percentil 99 y al menos cualquiera de estos síntomas. Síntomas de isquemia, cambios del ST o un bloqueo de rama izquierda, desarrollo de las Q, que son patológicas en el EKG, evidencia por imágenes, la pérdida de miocardio variable, o también, pues, si lamentablemente el paciente fallece, en autopsias encontrar la presencia de trombos, o, si en caso tal, en la angiografía. Y esto lo podemos dividir síndrome coronario con o sin elevación del ST. ¿Qué importancia tiene saber si tiene o no tiene elevación del ST? Porque esto nos va a influir en nuestro manejo. Con elevación del ST vamos a encontrar de que como terapia adicional debemos adicionarle la fibrinolisis, angioplastia o el bypass. ¿Cómo vamos a enfocar el tratamiento farmacológico? Sabemos que en cuanto a la angina es una alteración en el aporte del consumo de oxígeno, ya sea por un aumento en la demanda de oxígeno o por una disminución del aporte de oxígeno. Se va a encontrar alterada la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, la tensión de la pared miocárdica, el flujo sanguíneo, la capacidad del transporte de oxígeno. Por lo tanto, el enfoque farmacológico va en búsqueda de solucionar esos aspectos que me está generando el paciente con un síndrome coronario. De ahí a que los fármacos que van a emplearse me ayudan a un aumento del flujo sanguíneo coronario
y me disminuyen el trabajo del corazón con una bomba, empleando así fármacos que me ayuden a una vasodilatación coronaria, que me reduzcan la precarga y que me reduzcan la poscarga. Las medidas terapéuticas a seguir, primero medidas generales en todo paciente y posteriormente en el paciente, en el caso que tenga, además también con elevación del ST, encontraríamos también la revascularización, pero como manejo general encontraríamos terapia antiisquémica, terapia antitrombótica y la revascularización. La antiisquémica con el fin de disminuir el requerimiento de oxígeno miocárdico y evitar la progresión del área de isquemia. La antitrombótica para evitar la progresión, obviamente, del trombo y así evitar de que la luz del paso siga disminuyendo. Y esto lo hacemos con anticoagulación y antiagregación. Y la revascularización, que más que todo lo vamos a hacer en el paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del ST y en algunos casos específicos en el que sin elevación del ST. Veo cómo es el dolor, determino si tiene o no tiene elevación del ST. Y en caso tal de que el paciente tenga uno con elevación del ST, enseguida tengo que estar pendiente que debo apartar una cama en unidad de cuidados intensivos, más que todo con énfasis en cardiología. Como medidas generales para ambos, tanto con elevación o sin elevación del ST, la suministración de oxígeno, betabloqueadores, nitratos, ASA, clopidogrel, la anticoagulación. Como adicional, para el que tiene elevación del ST, la reperfusión. ¿Y en qué casos a los que no tienen elevación del ST, yo también debo pensar en la reperfusión, en aquellos que tienen riesgo intermedio alto? A ese paciente también debo pensar en realizar la reperfusión. Si tiene riesgo bajo, simplemente su control por cardiología y los estudios complementarios. Y si todo sale bien, pues de alta. Lo mismo, acá tenemos las medidas generales que deben llevarse a cabo, que vendrían siendo monitorizar al paciente, canalizarlo, sus medicamentos de base, que vendrían su ASA, su clopidogrel, su enoxa, y tener en cuenta la reperfusión en el paciente con elevación del ST y en el que tiene dolor, pero no tiene cambios electrocardiográficos. A ese paciente yo no le doy de alta. Yo le hago control de enzimas, le hago control de electrocardiográficos, y si tiene algún tipo de cambio, nuevamente voy a repetir yo mi diagrama y ir ubicándolo nuevamente. Hay que ver si tiene alto riesgo, bajo riesgo. Alto riesgo es ese paciente que tiene ritmos que me pueden generar un paro cardiopulmonar, un paro cardiorrespiratorio, que puede generar un síncope, déficit neurológico, disnea, signos de cortejo vegetativo, que ya mencionamos que eran los mareos, las náuseas, o ese paciente que también tiene arritmias. De bajo riesgo es el que está consciente, respiración normal, signos vitales normales, pero que de igual forma tengo que hacerle seguimiento. Al que era de alto riesgo, importantísimo, monitorización continua para poder ir haciéndole todo el manejo que ya previamente se ha mencionado. Entonces, ¿cuáles fármacos serían como tal? Para los antianginosos tenemos los nitratos, calcioantagonistas, betabloqueantes, antianginosos metabólicos y entre otros. Y estos tenemos cuáles son los principales. De los nitratos, la importancia de ellos porque me van a ayudar en la vasodilatación coronaria de ese paciente, disminuirme la precarga y la sobrecarga ventricular, disminuir el consumo de oxígeno. Está recomendado más por los efectos farmacológicos que por clara evidencia. Pero también es importante que los nitratos me van a servir en ese paciente para poder disminuir ese dolor torácico que tiene, pero tengan en cuenta las precauciones que se han mencionado. Puede generar cefalea o hipotensiones marcadas. Aquí las indicaciones en las crisis anginosas, en el tratamiento de la angina crónica, falla cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, y los efectos adversos, uno de los más comunes, la cefalea, también el rash, el enrojecimiento, pendiente mucho con este tipo de efectos. Acá tenemos sus presentaciones, van a encontrar de que las más empleadas en cuanto al servicio de urgencia va a ser endovenosa. Tenemos aquí la presentación de 50 miligramos en 10 cc. Muchas veces vienen premezclados, como el caso de que vienen en destroza al 250 cc, al 5%, 50 miligramos de nitroglicerina. Si no les viene premezclado, sino que les viene la ampolla, simplemente la pueden diluir más 115 cc de solución salina y cuadrarle la dosis al paciente, que la pueden empezar de 0.2 a 0.5 microgramos por kilo minuto o 5 microgramos minuto. Vienen en presentaciones también orales. En cuanto al segundo manejo, tenemos los betabloqueadores, disminución del trabajo de miocárdico. Recuerden de que por las alteraciones que teníamos, la idea era disminuir la frecuencia cardíaca en ese paciente, entonces va a prevenirnos la aparición también de arritmias cardíacas y evita posibles complicaciones para poder llegar hasta un choque cardiogénico,
pero contraindicado en pacientes que me tengan frecuencias cardíacas muy bajas, que sean pacientes muy añosos. Y toda esta importancia es que nos va a reducir el consumo de oxígeno secundario a su efecto inotrópico negativo. Los efectos adversos, las contraindicaciones en el paciente asmático, en los pacientes con bloqueo. Tenemos también el uso de los calcioantagonistas. Hay que tener mucha precaución cuando tiene alteraciones a nivel ventricular el paciente. Y usos específicos, angina variante, hipertensión no controlada. Y principalmente por estos tres aspectos. Nos va a aumentar el aporte de oxígeno al miocardio, va a disminuir de manera indirecta las demandas de oxígeno por el corazón y disminuye de manera directa también las demandas de oxígeno al disminuir la actividad metabólica del músculo cardíaco. El manejo farmacológico también va a estar influenciado para disminuir el dolor al paciente con el uso de opioides endovenosos. Podemos administrarle morfina en caso tal de que el paciente, a pesar de la infusión de nitroglicerina, persiste con dolor torácico. Y suplementación con oxígeno solo si lo requiere, con saturaciones que sean por debajo del 95% o franca disnea que tenga el paciente. En cuanto a la parte de los antitrombóticos, el uso de ASA, dosis de carga de 300 y dosis de mantenimiento de 100 miligramos, el clopidogrel con una dosis de carga de 300 y de mantenimiento de 75, el prasugrel, que también nos va a ayudar en la inhibición plaquetaria más rápido que el clopidogrel. Con este usamos una dosis de carga de 60 y una de mantenimiento de 10 o 5 miligramos, dependiendo del peso, si es menor de 60 kilos. No está recomendado en los pacientes que son ancianos, mayores de 75 años, en los pacientes que son de bajo peso y los que tengan antecedente de algún evento cerebrovascular. El ticagrelor, inhibidor reversible, a diferencia del clopidogrel, las dosis, pasa una dosis de carga de 180 y de mantenimiento de 90 cada 12 horas. También podemos emplearlo en el paciente que nos hizo alergia también a la parte del clopidogrel o que no presentó mejoría con el uso del clopidogrel. En cuanto a las recomendaciones, ¿cuánto tiempo durar con esta antiagregación? Una recomendación fuerte a favor de se recomienda la antiagregación dual por 12 meses en los pacientes que tienen síndrome coronario que fueron revascularizados con stent. De la parte anticoagulación, con heparina no fraccionada, enoxaparina, fondaparinox, más que todo las empleamos mucho más en el servicio de urgencia, lo que son la enoxaparina y la heparina no fraccionada, también ver la función renal del paciente y todo para hacer la elección de la anticoagulación. ¿Y qué opciones tenemos para la reperfusión? Uno, la intervención coronaria percutánea. ¿Se acuerdan que es el paciente que les dije que tenía el síndrome coronario con elevación del ST? O que era sin elevación del ST, pero con ciertos tipos específicos, que ahora se los voy a mencionar. ¿A quiénes les hago la intervención coronaria percutánea? Con síntomas menores de 12 horas, que está hecho con choque cardiogénico, persistencia de síntomas, que tiene cambios en el electro con elevación del ST. ¿A quién le hago la trombólisis también con síntomas menores de 12 horas, persistencia de síntomas o elevación del ST entre 12 y 24 horas? Y hay que ir evaluando también las contraindicaciones. A todo paciente con infarto agudo de miocardio debo hacer la intervención coronaria percutánea primaria. Esto es lo que les mencionaba. A todo el que tenga elevación del ST, debo seguir este paso. Pero si no tiene elevación del ST, debo revisar al paciente para ver si tiene síntomas sospechosos de un infarto agudo de miocardio que puede complicarse, y es el paciente que me presenta inestabilidad hemodinámica o choque cardiogénico, a pesar de que no tenga elevación del ST. Arritmias que comprometan la vida y que tengan unos cambios dinámicos posteriormente del ST o de la onda T. ¿A quién yo le voy a hacer fibrinolisis? El que tiene dolor torácico típico, mayor de 30 minutos. Recuerden que en menos de 30 minutos debo pensar más en la angina. Menor de 20 minutos debo pensar en la angina. Que no responde con el manejo de nitroglicerina. Y que tampoco es posible la realización de una angioplastia en menos de 2 horas. La idea es de que si el paciente llega a la urgencia y yo veo que tiene elevación del ST, en un mundo ideal poder derivarlo enseguida y hacerle su angioplastia. Si no tengo la angioplastia para hacérsela en menos de 2 horas, ese es un paciente enseguida candidato para hacerle la fibrinolisis. Que tenga elevación del ST en al menos 2 derivaciones electrocardiográficas continuas o un descenso del ST en B1 y B2. O que tenga bloqueo de rama izquierda de reciente comienzo. Pero el paciente puede que tenga todos los criterios para tener que yo hacerle un manejo fibrinolítico. Pero ¿qué contraindicaciones tiene para yo darle ese manejo a pesar de que él lo necesite? Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las absolutas es que el paciente tenga un ACV hemorrágico o un ACV de origen desconocido y que yo no tenga ninguna tomografía para poder comprobarlo.
un ACV isquémico en los últimos 6 meses, un traumatismo, una neoplasia en el sistema nervioso central, traumatismo o cirugías que me generen un daño encefálico reciente importante, sangrados gastrointestinales, alteraciones hemorrágicas conocidas, que tenga pues patologías congénitas para que me generen sangrados como tal, que me contraindique en este caso, una disección aórtica, y hay contraindicaciones relativas como un ACV isquémico transitorio hace 6 meses. Vean que la que es absoluta es un ACV hemorrágico. Relativo a un ACV isquémico en los últimos 6 meses, tratamiento con anticoagulantes orales. En el embarazo no hay muchos estudios en pacientes embarazadas, por eso hay que valorar riesgo-beneficio. En la hipertensión refractaria, enfermedades hepáticas avanzadas, en endocarditis infecciosa, en resucitación refractaria. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que me van a servir para hacer la fibrinolisis y su dosis específica? Tenemos la streptokinasa, tenemos la alteplasa y la denecteplasa. Por rapidez, ¿cuál es el más fácil de emplear? La tenecteplasa, porque va a ser un solo bolo y va a depender del peso de la persona. Si es menor de 60 kilos, 30 miligramos. Si es menor de 70 kilos, de 35 a 60. Si es menor de 80, de 40 a 70 miligramos. Si es menor de 90 kilos, de 45 a 80 miligramos. Y si es mayor de 90 kilos, la dosis tope es máximo de 50 miligramos. Y esa va a ser un solo bolo. Si le vamos a pasar la alteplasa, esta se da en tres tiempos. Primero se pasa un bolo de 15 miligramos, después se pasa una dosis de 0.75 miligramos por kilo durante 30 minutos, y después la tercera dosis son de 0.5 miligramos por kilo, es decir, 35 miligramos máximo, durante 60 minutos. Entonces ustedes van a estar pasando el medicamento aproximadamente durante 90 minutos. Todo ese tiempo hay que estar monitorizando al paciente. A diferencia de la tenecteplasa, que es un solo bolo. Y la streptokinasa va a tener una dosis de 1.500.000 unidades, que van a ustedes a tener que infundirlo entre 30 a 60 minutos. Y todo este tiempo monitorizar al paciente. Hay complicaciones que se pueden presentar al momento de hacer la fibrinolisis, como sangrado intracraneal, como hipotensión, y para todo ello tenemos que saber manejarlo. Si estamos pensando que el paciente tiene cambios neurológicos como deterioro, somnolencia durante el paso del medicamento, tenemos que pensar en una sospecha de sangrado y hacerle su tomografía. Si está hipotenso, mejorarlo con líquidos endovenosos. Si me está haciendo rash, ya en una anafilaxia, utilizar epinefrina, difenhidramina, hidrocortisona. Si ya es un rash que es generalizado, ya con dificultad respiratoria del paciente, suspender la infusión, el medicamento de fibrinolítico que estamos empleando. Y si tiene arritmias durante el paso del medicamento, hay que ver si esas arritmias están siendo sintomáticas o no. Si son sintomáticas, le damos enseguida su manejo. En caso tal de que sean taquicardia ventricular o fibrilación ventricular que ya sea marcada, considerar o cardiovertir o desfibrilar si ya me hizo un ritmo de paro. Y si son bradiarritmias, considerar el uso de atropina o el uso de vasopresores o el uso de un marcapaso mientras que le estoy pasando el medicamento. ¿Cómo saber si después de que yo le hice la fibrinolisis el paciente mejoró? Lo podemos ver por la clínica y por el electro. Por la clínica, que desapareció el dolor o que se disminuyó toda la sintomatología que tenía. Y por el electro, que el segmento ST se normaliza, o ustedes ven que por lo menos tiene una corrección de más del 50%, aproximadamente a los 60 o 90 minutos de haberle administrado el medicamento. También pueden presentar ciertos cambios en los ritmos, pero si son usualmente autolimitados o posteriormente con corrección de ellos, se puede tratar cada uno del ritmo que me presente, si me presenta una fibrilación, si me presenta un bloqueo o una bradicardia posterior a la fibrinolisis. Y encontramos de que también van a haber ausencia de ondas Q patológicas posterior a la administración del medicamento. Si me funcionó, que fueron con los que mencionamos anteriormente, fue una repercusión exitosa. También es una exitosa si cumplió con esos criterios y el paciente también me tiene estos criterios, que disminuyó la parte de las complicaciones, no presentó un choque cardiogénico, no presentó complicaciones como edema agudo de pulmón o arritmias ventriculares. Y en caso tal de que no presentó mejoría, el paciente hay que considerar de que me puede hacer un choque cardiogénico y que ese paciente requiere una intervención coronaria para su implantación de sostén. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa intervención. Bueno, aquí tenemos una pregunta que, bueno, ¿qué diuréticos son útiles en pacientes con hipertensión crónica, arritmia cardíaca y soplo mitral, con edema en miembros inferiores, Godet 3D6, tratados con losartán y carvedilol? Bueno, todo depende también del caso del paciente, porque ustedes saben que tenemos diuréticos que van a ser ahorradores de potasio o diuréticos de asa. Uno de los que uno más emplea en el servicio de urgencia y más por las complicaciones que también me va a presentar el paciente es el uso de los diuréticos de asa. El empleo de la furosemida, más porque el paciente con alteraciones cardiovasculares, entre las complicaciones que me puede hacer es edemas cardiogénicos, y la furosemida me va a ayudar ahí en dos aspectos, en disminuirme la parte si está hipertenso el paciente, y también mejorarme la parte cardiopulmonar, mejorando el edema que presenta el paciente. De igual forma, también todos son condicionados los medicamentos. Por ejemplo, si el paciente es un paciente renal crónico, pues yo me abstendría hasta el máximo del empleo de esos diuréticos, a menos de que el paciente sí esté completamente sintomático. Bueno, profe, Perfecto, muchísimas doctora. gracias. Si alguien más tiene una pregunta, ¿la escriba ahora o puede abrir el micrófono para hacerla? Disculpen que sé que hablé un poco rápido, pero la idea era que por el tiempo sabía que quizás no me daba para poder hablar todo lo que quería decirles el día de hoy. Bueno, y también defecto de fábrica, el hablar muy rápido. No se preocupe, doctora, todo fue muy claro y conciso. Bueno, al parecer la exposición fue muy clara, no hay dudas. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por la participación en este simposio. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en el simposio. Y la palabra clave es corazón.